Agradezco la gentil invitación de la Comisión Nacional de Bioética para compartir con toda su audiencia este capítulo sobre el origen de la conducta ética. No solamente representa un tema de alta pertinencia en los aspectos formativos y fundacionales de la ética y la bioética, sino que es vinculante con una de las áreas que más repercusión tienen en los temas y dilemas éticos vigentes para nuestra sociedad. Su servidor labora a partir de la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco, desde donde estamos a sus órdenes. El índice, en los próximos minutos me referiré a algunos de los aspectos básicos de la emoción y la cognición, las redes funcionales de la conducta ética y a su vez las implicaciones que esto representa para la bioética. No existe conflicto de interés de ninguna índole en esta presentación. ¿De dónde surgen los preceptos, conceptos y valores que éticos y bioéticos en una sociedad? Pudiéramos pensar que esto aparece solo en las sociedades alfabetizadas, educadas o que han tenido acceso a una formación más puntual. No obstante, si reconocemos la filogenia, es decir, el estudio de las especies desde la perspectiva evolutiva, pues hablamos ya de esta búsqueda de la integridad a partir especialmente de cuando se genera la interacción social, es decir, cuando surge el cerebro social, que es el cerebro que piensa en los otros. No es banal comentar que en la parte central de la Capilla Sixtina, para los críticos de arte, la creación del hombre se vincula con la creación de los procesos conscientes y el desarrollo de habilidades o dominios cognitivos. Es por ello que esta figura de la creación del hombre, que además se asocia a la posibilidad en la unión de las dos manos con la figura de la humanidad del libre albedrío, y que representa entonces la capacidad consciente involuntaria de mover el dedo y hacer contacto con la divinidad, son uno de los ejemplos de toda la información que existe detrás del arte en una época en donde tenían acceso a las disecciones, a las autopsias, y podía entonces no solamente reflejarse el arte creativo, sino los esbozos anatómicos con tal perfección. Esta imagen nos da pie a considerar que el rol que tiene el sistema nervioso como parte del escenario de las funciones cognitivas tiene una historia eventualmente desconocida. De hecho, por mucho tiempo, para la etapa de momificación en Egipto, pues el cerebro era el enorme desconocido, se retiraba a través de un abordaje en la base del frontal porque el cerebro no servía para nada, si lo vemos en un sentido sociocultural. El mismo Da Vinci integró un sistema de coordenadas donde residía el senso comune, a partir del cual se buscaba ya algún esbozo de algún espacio anatómico vinculante con los procesos conscientes o lo que fue en su momento la búsqueda del alma, que es un proceso que sigue vigente a la fecha con el desarrollo tecnológico. Pese a ello, se analizaron los cambios en una retrospectiva desde la filogenia que identificaba varias características fundamentales que fueron propias de esta habilidad cognitiva. El aumento de la capacidad craneal, el aumento del volumen del cerebro, particularmente el lóbulo frontal, lo mismo del cerebelo, la posición en bipedestación, los cambios guturales de la expresión verbal, la función de la mano en pinza a propósito del nervio mediano, es decir, se dejaron ver una serie de acciones más allá de la vida arbórea que dieron lugar a una vida social más estructurada y organizada. Por ello, entonces, en la parte intrínseca del cerebro se desarrollaron circuitos que nos permitieron introducirnos al escenario intrapersonal, pero en la parte intrínseca también se dieron condiciones para el desarrollo interpersonal, que es el que se genera en la convivencia con una sociedad. Las familias, las universidades, los grupos sociales, los grupos educados no necesariamente son el origen de la deliberación de la ética y la bioética. Existen elementos que hoy conocemos de los estudios básicos de la primatología, en los cuales se identifica que la cooperación, la solidaridad
y muchos de los elementos que hoy denominamos emociones morales complejas forman parte de los antecedentes y el precedente más inmediato en la evolución conductual para entender el origen de la ética en una sociedad de individuos que buscan a través de la interlocución, el razonamiento, el respeto y una serie de valores inherentes a muchos de los lineamientos de la bioética, aprender a vivir en una sociedad de una manera más equilibrada. Probablemente este enlace, desde la perspectiva neurobiológica, surge del concepto de la empatía y la sincronización cerebral. Es uno de los mecanismos a partir de los cuales percibimos qué pasa en los otros, sentimos qué pasa en los otros, y el tema de un estudio experimental sobre el contagio, que literalmente no es un contagio infeccioso, pero que se refiere al contagio del bostezo, es uno de los modelos que más explican cómo podemos percibir y sentir a su vez lo que está ocurriendo con los otros, para generar dos patrones conductuales que siguen siendo muy relevantes: la conducta egoísta y la conducta prosocial, digamos, solidaria hacia los demás, y que define muchos de estos parámetros de carácter conductual. Algunos de estos estudios realizados por el profesor Frank de Waals y que remontan a la historia de procesos de análisis comportamental en primates, identifica el patrón más importante de uno de los más relevantes, que es la cooperación. Los dos primates traccionan la cuerda para lograr cumplir con un objetivo, que es compartir el alimento. No obstante, ¿qué es lo que ocurre cuando a uno de ellos ya se le dio alimento previamente? Pues simplemente no existe ya el mismo interés y su compañero tiene que generar entonces llamados de atención para que pueda poner seguimiento a una tarea que es en común. Es decir, la motivación juega un papel muy importante en las conductas solidarias y las conductas de carácter de cooperación. Pudiera parecer que esto ocurre en los homínidos más cercanos, pero también hay estudios que identifican patrones de comportamiento en los paquidermos y en muchas otras especies en donde se realiza el sentido de cooperación, eventualmente con ciertas asimetrías, en donde solo uno de ellos hace el trabajo, el otro simplemente juega un rol pasivo y ambos adquieren alimento de distintos escenarios de lo que es esta interacción social que da origen a cierto patrón de comportamientos. El bostezo es uno de los más importantes que se perciben a propósito de la empatía en lo que son los grupos comunitarios, y de ahí surgirán también otros elementos como nuestra habilidad para sentir lo que otros sienten, de donde surge el concepto de la empatía cognitiva y de la empatía emocional, ambas igualmente importantes y que dan lugar a los aspectos como la consolación o las conductas prosociales. Otros modelos han vinculado justamente la capacidad de elección para una conducta prosocial o para conducta egoísta. Y en uno de los modelos que tipifican probablemente uno de los esquemas más antiguos de acoso que hoy denominamos bullying, el primero de ellos elige una pieza roja que significa no compartir el alimento con su vecino. En cambio, cuando decide adoptar una conducta prosocial, que es una conducta solidaria, pues elige la ficha verde y de esta manera entonces es viable compartir el alimento con su compañero. Pudiéramos decir que hasta ahí son reacciones de carácter muy primitivo, muy básico, pero veremos que algunos otros elementos como la equidad y la justicia también pueden tener una función de discernimiento en algunos grupos de primates de esta naturaleza. En este caso, el paradigma experimental tipifica para dar una respuesta de compensación, pero la diferencia reside en que a uno se le da una uva y al segundo se le está dando un pepino. No es lo mismo y percibe que se trata de una diferencia que altera el patrón de valores en lo que es la consideración de la equidad y la justicia. Se vuelve a intentar el paradigma, vuelve a ser la
la pieza de recambio y de nueva cuenta se le da un pepino en lugar de una uva. Y esto genera entonces un patrón de ansiedad y de descontento. Con esto ubicamos que existen redes o circuitos neurales que desde etapas muy básicas o primitivas se encuentran vinculados a este tipo de patrones de conducta y que podríamos empezar a diseñar a partir de ello una, un paradigma o un marco de referencia sobre la dimensión moral del cerebro humano. En un principio, en este diagrama que he diseñado para explicarlo de una manera más sencilla, está en la parte central la autopreservación, en la cual el individuo adopta una serie de conductas y comportamientos para protegerse y preservarse a sí mismo. Luego entra en la siguiente red, la red primaria, que es la red génica, que es la red donde tenemos vínculos genéticos con quienes nos rodean. Ahí es donde entra la familia. Y un ejemplo de ello, en lo que es la naturaleza, son las redes de las abejas que parten de un gen común de la reina madre y que de alguna manera permite que funcione como una sociedad altamente organizada, eficiente, sin tantos conflictos y con una productividad muy importante. Como dijera un autor de la psicología social, es probablemente uno de los ejemplos más comunes del nepotismo, en donde finalmente todos son parientes y eso genera cierta garantía para que no haya tantos conflictos al interior. La siguiente red es la red de los amigos, la red filial, la red afiliativa, es en donde entran entonces parámetros de empatía que coinciden en su filosofía, su religión, sus ideas, sus creencias, su filiación política, etcétera, y que representa entonces otro de los elementos que van identificando este patrón de la dimensión moral para que finalmente hablemos de los otros, estos otros que pueden ser los desconocidos, los congéneres, los que están en otros grupos sociales, pero que finalmente tienen una identidad como parte de la sociedad. Con este panorama podríamos quedarnos con esta parte central de lo que es el concepto de maternalización cerebral, uno de los elementos más importantes en la historia biológica donde el cerebro cambia para dejar de pensar en su autopreservación y pensar en los demás, es cuando empiezan a ocurrir cambios bioquímicos en el cerebro de las hembras gestantes, especialmente en los mamíferos, en donde la serotonina, la oxitocina y una serie de grupos bioquímicos que tienen una influencia con el apego y las relaciones afiliativas empiezan a modificar el comportamiento del cerebro. La madre gestante busca un nido limpio, sitio libre de depredadores y procura que haya las condiciones más propicias para su nacimiento y que las crías puedan estar seguras en la etapa donde son más vulnerables. Es el momento en donde la maternalización cerebral hace que haya un cambio en el comportamiento porque la madre piensa en sus crías, el cerebro piensa en los otros y probablemente esto nos represente uno de los vínculos más antiguos para hablar del comportamiento de las emociones morales complejas, hablando de la conducta solidaria y de los comportamientos sociales en función a los demás. Con ello llegamos a dos elementos fundamentales para entender la complejidad de las emociones. Aquellas que son las primarias, básicas, diseñadas para la sobrevivencia, en donde se encuentra el miedo, la ira, el hambre, la sed, el placer, como tal, vinculado también a procesos reproductivos, pero aquellas que tienen una implicación social y eventualmente prosocial, que están diseñadas ya no para la sobrevivencia, sino para la convivencia y eventualmente convivencia armoniosa. La empatía, la gratitud, la cooperación, el altruismo, la solidaridad, la compasión, la consolación, reciprocidad, esperanza, expectativa, dijérase, y la resiliencia es por señalar algunas de las emociones morales complejas que tienen implicaciones de carácter prosocial y que en su conjunto van conformando lo que denominamos las bases morales del comportamiento en una sociedad desde la perspectiva filosófica, pero también desde una perspectiva sociocultural particular. Por ello, esta dimensión moral es aquella que reconoce a los otros y que además configura en sus propios escenarios conductuales y comportamentales la capacidad de discernir sobre lo correcto o no correcto
de acuerdo a los valores de una sociedad en particular, además de que procura, por su propia naturaleza, la protección y el cuidado, desde luego, de sí mismo y de los demás. Hoy en día existen muchos elementos en la parte ontogenética, que es la inherente al desarrollo específico ya del cerebro humano, en donde el lóbulo frontal y algunas partes del mismo lóbulo frontal que tienen conexiones con otra área denominada sistema límbico y con áreas también vinculadas al placer, a las funciones ejecutivas, al discernimiento, están estrechamente relacionadas en el análisis, la reflexión, el pensamiento crítico y la toma de decisiones en relación a muchas características de predicción y de comportamiento en función a los demás, hablando de la expectativa. Es aquí donde empezamos a discernir sobre las redes y circuitos de la emoción y la cognición. La cognición tiene una vía directa hacia la corteza cerebral, que es donde residen muchos de estos dominios cognitivos y que podrían hacernos simplemente reflexionar y pensar críticamente sobre un evento, su naturaleza y la decisión que tomaremos al respecto. Pero la emoción toma finalmente otra ruta que luego también llega a su destino final de la habilidad cognitiva, pero que le da una connotación del relevo emocional que también es tan necesario para vincular ambos aspectos a lo que denominamos la empatía cognitiva y la empatía emocional. Es decir, percibir qué siente el otro, pero también sentir qué siente el otro y finalmente analizar por qué siente lo que está ocurriendo. De esta manera podemos tipificar que la cognición se refiere a la capacidad de los individuos para obtener información de su entorno a partir de un procesamiento específico por redes neuronales, además de darle una interpretación y conferirle un significado de acuerdo a un parámetro de valores. Ya no solo es el siento, es el pienso, es el quehacer o la conexión con las funciones ejecutivas y con la visión pragmática y los liderados proactivos, que son parte entonces de los escenarios de la ética y la bioética. Por ello, hoy en día no solamente es la inteligencia un número o un coeficiente. Para Kant, por ejemplo, también la inteligencia es la capacidad que un sujeto tiene para soportar la incertidumbre. Y esto nos lleva a escenarios extraordinarios donde también la emoción y la cognición resultan fundamentales para entender que la empatía emocional es tan importante desde las etapas más tempranas del neurodesarrollo como la empatía cognitiva es relevante para conceptualizarla y generar eh, construcciones teóricas que tengan una aplicación en la toma de decisiones en una sociedad. Hoy sabemos que existen muchas correlaciones funcionales a través del desarrollo tecnológico y de la neuroimagen para identificar qué áreas se activan en este vecindario neuronal de los dominios cognitivos cuando se tiene placer, cuando el altruismo se ha tipificado como un ego solidario y también cuando algunas conductas violentas o sociopáticas se configuran en estos mismos escenarios. Para llegar a entender parte de la implicación que tiene esta expresión de la ética, la bioética, pero las emociones primarias, hablemos de uno de los ejemplos que más concurren en la salud mental como una de las prioridades para la Organización Mundial de la Salud. La desesperanza o la falta de expectativa es una característica muy puntual de la depresión. Y hoy en día sabemos que la primera escala de depresión fue tipificada como la escala de desesperanza del profesor Beck. Esto nos habla entonces de cómo la pérdida de algunas de estas conexiones funcionales y sanas con los valores de tipo de emociones morales complejas pueden generar no solamente una conducta disruptiva, sino también alteraciones en la salud mental de manera muy concreta. ¿Cuándo empezamos a reconocer que el cerebro y particularmente algunas zonas del cerebro estaban vinculadas con estos patrones de comportamiento solidario y altruista en donde los demás ocupan un lugar especial? Probablemente viene de la descripción del doctor Harlow en 1848 en uno de los casos más representativos de la neurociencia de la conducta, que es la lesión
que tuvo el señor Gage cuando una barra le atravesó el lóbulo frontal y tuvo un cambio y transformación rotunda de su comportamiento antes ético, moral y muy cuidado a un comportamiento desinhibido, violento, agresivo y disruptivo. Esto entonces nos lleva a considerar que existen precedentes neurobiológicos muy puntuales desde la filogenia, desde la ontogenia, para entender que estos perfiles de comportamiento, pues entonces no son generados a través de la alfabetización solamente, sino que existen elementos génicos y epigénicos que nos llevan a interpretar y entender este fenómeno. ¿Cuál es el rol que finalmente tiene la emoción para que pueda generarse la motivación y analizar entonces las perspectivas conductuales de dilemas que ocurren en la sociedad? Pues parte también de este paradigma que he diseñado en la idea de identificar algunos parámetros que vinculan la emoción con lo que son los círculos de los resultados fácticos. Y aquí podríamos hablar de que la emoción pues se confiere en la parte profunda del cerebro. El trabajo o transpiración es el elemento sensorio-motriz. Los procesos sistemáticos representan ya la función cognitiva y todo lo que hoy en día forma parte de la tecnología o neolenguajes digitales representa el exocerebro en el lenguaje y la comunicación humana. Un dispositivo móvil pues es parte de un exocerebro en donde tenemos una gran parte de una extensión de nuestra información que también nos lleva a ser una herramienta de ayuda bajo estas circunstancias. No obstante, el tener o poseer un instrumento inteligente no garantiza un uso inteligente y eso requiere entonces del equilibrio entre los aspectos de los valores y las emociones. ¿Qué dijo Martin Luther King para entender este proceso? Pues Martin Luther King tocó la emoción, no se fue hacia la zona pragmática de forma directa para presentar un decálogo o código deontológico sobre los derechos humanos de la población afroamericana. Martin Luther King dijo, yo tengo un sueño. Y cómo a partir de este elemento logró tocar la emoción para lograr entonces tener un efecto de percepción en la sociedad y que esta postura se fuera vinculando no de una manera fácil en lo que son los preceptos conductuales de las sociedades que buscan el equilibrio y la justicia. Por ello, hoy en día, la cognición humana representa un estatus que vincula de forma fundacional con la ética y la bioética. Identifica entonces elementos conductuales y comportamentales que hemos visto que aparentemente son primitivos, pero que son la base del comportamiento prosocial. Se vale también de la metacognición, en donde a partir de toda una serie de elementos internos como la creatividad, la comunicación, la colaboración, pueden también configurar escenarios proclives para entender el comportamiento ético y desde luego se identifica muy puntualmente con la visión humanística. Al margen de las corrientes bioéticas vigentes en el mundo, existe un precedente común que es la idea de respetar los derechos fundamentales, no solo de los individuos, sino también de los ecosistemas y de los subsistemas ambientales en toda su extensión para poder hablar de una bioética razonadamente equilibrada como la ética que vincula a las ciencias de la vida. Algunos de los algoritmos que comúnmente utilizamos en estos dominios cognitivos, que son parte de lo que realizamos como ejercicio reflexivo y crítico, pues son aquellos que nos vinculan con la predicción, la diversidad creativa, la capacidad de adaptación como uno de los primeros elementos que hablan de la resiliencia desde la perspectiva biológica, el colaborar en redes globales, equipos, la sistematización de tareas, la creatividad hedónica, porque también el placer desde una perspectiva hedónica sana y no desde el hedonismo, puede entonces generar patrones por los cuales el altruismo genera placer, la solidaridad genera bienestar, y esto forma parte de toda una serie de estrategias que hoy en día también se desarrollan en lo que son los cuidados paliativos, lo que es la dignidad como una serie de valores inherentes al perfil humano
y que forman parte de un punto central que nos ha llamado la atención como sociedad en los últimos años y como parte de unos elementos normativos para aplicarse a la vida cotidiana. La profesora Sachs del Tecnológico de Massachusetts muestra esta imagen donde vincula la empatía, pero la activación cerebral en zonas no solo del placer y del reconocimiento al besar a su hijo y de tener el contacto de un beso con sus labios en la frente. Tanto la madre como el hijo tienen zonas de activación que se vinculan con la empatía, con la solidaridad, con la visión, con la atención, con la concentración, con el bienestar en su conjunto. Y esto nos lleva a ratificar la importancia de la empatía como un elemento clave para la sustentación de los principios éticos y morales del comportamiento en una sociedad. Por ello, si transferimos eso a la historia de la ética y la bioética, pues hablaremos desde los códigos deontológicos, hablando de Hipócrates, la Declaración de los Derechos Humanos y todas las adecuaciones que ha tenido en el curso de la historia, para llegar entonces a lo que hoy representa la bioética como uno de los ejercicios seculares, laicos y equilibrados que tienen aplicación universal sin tendencias de ninguna índole y que permite justamente preservar cada uno de estos elementos, desde la educación, la moralidad, la ética, la salud, la medicina, el medio ambiente, etcétera. Las opciones son muy amplias para poder entender finalmente que esta ley interna de la que hablaba Kant, que era el sentido común de lo correcto, podía transferirse desde la moral a la ética y desde la ética a la bioética, que es en donde ya se discierne sobre valores y conductas que concurren en los escenarios de las ciencias de la vida y que buscan rutas coherentes y críticas para que las decisiones en una sociedad atiendan a los derechos fundamentales como un imperativo y como una prioridad. Hoy en día reconocemos la visión transdisciplinar de la bioética y su vinculación con los derechos humanos y la dignidad a través de muchas áreas disciplinarias. Y nos lleva a propósito de la pandemia en lo que es este último llamado de atención que como sociedad nos lleva a una nueva simbiosis y un nuevo formato de convivencia con los microsistemas, a lo que propuso Dominique Larrey, en donde estableció las bases fundamentales de lo que denominamos triaje en español, en donde hacía una clasificación de las lesiones de las personas que estaban participando en este conflicto, porque era parte de, del equipo militar de Napoleón. El doctor Larrey trataba a los heridos según la gravedad independientemente de su rango y su nacionalidad, y es una de las primeras posturas que vinculan el triage. Está relacionado también con la equidad, con la justicia y con evitar la discriminación. Cada uno de estos elementos, por ello, ratifica que se clasificaban las lesiones, no a las personas, y dio lugar a la clasificación a partir de hoy, que se toma en todas las unidades de emergencia del mundo, en las escenas donde existe una catástrofe, como en las rutas críticas en instituciones hospitalarias, para entender cómo se sigue la selección y la toma de decisiones vinculantes a la gravedad, la urgencia y el beneficio máximo. Recientemente publicamos, a propósito de estos elementos, las otras curvas, más allá de las curvas matemáticas y epidemiológicas, a propósito de la pandemia. Hablamos de otros aspectos como son el manejo de las enfermedades crónico-degenerativas, el manejo de infecciones no COVID, el manejo de los casos electivos y el manejo no menos importante de la salud mental y la protección del personal sanitario como parte de las otras curvas subsecuentes, además del impacto de carácter socioeconómico, educativo y cultural que se vincula con las consecuencias después de una pandemia de esta naturaleza. Con ello podemos concluir que la bioética tiene precedentes filogenéticos y neurobiológicos,
se parte de procesos también genéticos y epigenéticos bien reconocidos hoy en día, que no se circunscribe en su aplicación social a un solo escenario, busca la pluralidad a partir de diferentes corrientes, principialismo, utilitarismo, personalismo, universalista, etcétera, busca finalmente un bien común de lograr este equilibrio entre la toma de decisiones y los derechos fundamentales. Por ello, esta parte no es una construcción teórica, ni una tesis jurídica, ni un precepto religioso, sino que se consideran las filiaciones de carácter universal que nos identifican como seres humanos, y esto le confiere una observancia universal, global, con el compromiso de la integridad. Recordar en uno de los estudios descriptivos del profesor Siegel, cuando analizaba el impacto que tenía la actitud en las personas en etapa terminal, cito textualmente lo que le respondieron aquellos pacientes que estaban en esta condición y que les preguntó sobre qué querrían si tuvieran la oportunidad de pedirles algo en el comportamiento a los médicos, y simplemente dijeron que toquen a la puerta antes de entrar, que cuando salgan se despidan, que nos saluden, que cuando se comuniquen con nosotros nos vean directamente a los ojos. Es decir, ninguno les pidió algo inherente a la cura técnica de su enfermedad, les pidió respeto, les pidió consideración a la dignidad. Y con ello entonces, aludiendo al texto reconocidísimo del profesor Pellegrino, la medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades, a partir del cual podemos generar este enlace indisoluble entre la historia filogenética, el origen del comportamiento ético desde la biología y la neurobiología, y todas las corrientes éticas y bioéticas que nos han permitido que el desarrollo de la cultura bioética empiece a generar una presencia como un subsistema de nuestra cultura general. Agradezco muchísimo el favor de su atención y de nuevo a la Comisión Nacional de Bioética por la gentileza de su invitación. Muchas gracias.